y después hacemos un poco, pues Silvana nos acompañará desde su experiencia y después abrimos las preguntas. Gracias. Bueno, para mí fue un gusto un poco mirar la vez pasada la respuesta que hubo de parte de todos ustedes. Muchos nos escribieron y nos decían que querían otra charla, entonces aquí estamos. Y la idea era como buscar una temática que nos ayude como a unirnos alrededor de todo esto. Entonces, básicamente, cuando Silvana me propuso, porque muchos de ustedes igual lo escribieron en el chat, yo acepté y le dije, listo, hagamos algo, otra nueva charla. Entonces me dijo, bueno, entonces, ¿qué tema? Lo primero que vino a mi cabeza era cómo llegué hasta aquí. Y, y cuando lancé esa pregunta, viene a mí una gran respuesta que fue empoderamiento. Y esa es la razón por la cual hoy queremos hablar de ese tema. Cuando yo pienso y me digo, ¿cómo he llegado hasta aquí desde mi corazón? Me empiezo a empoderar, ¿ya? Quiero que cada uno de ustedes empiece a pensar cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado a ser el ser que soy, porque cada uno de nosotros tenemos una historia. Les aseguro que si hacen un ejercicio hacia adentro, van a encontrar una historia muy bonita de lo que cada uno de ustedes es, ha sido y a dónde ha llegado. Entonces, lo primero es decir, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a ser quizás la persona que soy? Quizás cómo he llegado, en mi caso, que es la experiencia que les quiero contar, al estar aquí al frente de ustedes, viéndoles hablar, cómo he llegado a ser la persona que soy. Entonces, ese es cómo me he empoderado. Lo que quería contarles hoy es el primer mensaje en este proceso que yo recibí. Fue un mensaje muy bonito de Silvana. Yo estaba en una situación que estaba repetitiva, ¿no? De esas situaciones que uno cree que la vida lo colocó en ese lugar y no hay nada que hacer. De esas situaciones que uno a veces no sabe qué hacer, no le encuentras mucho sentido y uno dice, pues así es la vida, ¿no? Y un día Silvana me dice, mira, cuando ustedes estaban cuando ustedes eran seres de luz, eligieron esa situación para empoderarse, para sanar, para trascender en ese mundo, en ese plano tridimensional. Entonces, apenas ella me dijo esas palabras, yo a veces uno tiene como, ¿en serio? Yo elegí eso, ¿no? Bueno, empecé como a entenderlo, a asumirlo y dije, bueno, si yo me estaba sintiendo víctima, porque muchas veces uno tiene frases como, esto no es justo, lo que me tocó vivir, pues, ¿qué más se hace? Así es la vida, ¿no? O ¿por qué esa persona me hace esto a mí? Y entonces cuando yo pienso en ese plano de por qué me pasa esto a mí, por qué esta persona me hace esto a mí, pues entonces me pongo en el plano de víctima. Y cuando estoy en el plano de víctima no me voy a poder empoderar, porque simplemente estoy como a la merced de lo que me está pasando. No sé qué es lo que me pasa, ¿ya? Entonces simplemente me siento como sin capacidades para poder resolver, porque soy una víctima. Entonces lo primero son 3 elementos que yo he detectado que uno puede cambiar para poderse realmente empoderar. Entonces el primero es dejar a un lado ese papel de víctima. Y para entenderlo, imaginemos que yo estoy aquí dictando una charla y de pronto, ¡pum!, me cayó algo, ¿ya? ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Pues yo regreso a ver y miro qué es lo que ha pasado, por qué algo me golpeó. Así exactamente es como tenemos que resolver nuestras cosas. Si algo me está pasando, si algo me está cayendo, pues entonces yo digo, ¿qué me está pasando? O sea, volteo a mirar y miro. Ahí digo, ok, aquí tengo una repisa y había un objeto que se cayó sobre mí. Eso es lo que te permite empoderar. Ese tipo de actitudes ante la vida te permite empoderar. Pero si estoy aquí, digo, víctima, me está pasando, me pasó tal cosa, no hay nada que hacer. Entonces no voy a hacer absolutamente nada. Entonces es básicamente eso, esa capacidad de poder empezar a reaccionar. Si hoy están viviendo una situación que no quieren vivir, pues empecemos a mirar en el contexto qué es ese algo que está pasando conmigo que no me permite mirar. Eso se llama autoconocimiento. Entonces esas palabras me permitieron a mí entrar y conocer qué es lo que pasaba conmigo. Es el primer paso. Es el ejercicio de ir hacia adentro. Ese es el primer elemento, dejar de sentirnos víctimas y pensar que el otro
me está haciendo daño. El otro simplemente está jugando un papel que tenía que cumplir y él está haciendo su aprendizaje y yo estoy haciendo mi ejercicio de aprendizaje. Cuando entendí esto, bueno, al inicio yo decía, ok, muchos seres de luz allá arriba, pero aquí abajo sí que me da rabia, ¿no? Y bueno, cuando empezó a pasar el tiempo y yo entendí, dije, ok, bueno, lo elegí y venía nuevamente esa historia, yo decía, bueno, yo la elegí y hay un aprendizaje y aceptas que hay un aprendizaje, entonces, ¿qué sucede? Básicamente, le dejas y le quitas el poder a lo negativo, ¿ya? Esa situación deja de ser tan fuerte a nivel negativo. Entonces digo, hay un aprendizaje y permites que ese aprendizaje llegue. Y hay una vocecita por ahí que te dice, el aprendizaje es es esto. Y uno dice, ok, ¿será que sí? Y bueno, y dejas que el tiempo vaya pasando y que las situaciones se empiecen a resolver. Cuando ustedes entienden que se eligen esas situaciones para crecer porque hay un aprendizaje, permites ya que las enseñanzas lleguen, pero sobre todo empiezas a sanar. Pero no es algo que uno busque, no es algo que uno esté escudriñándolo y cada día esté buscando, simplemente permites y aceptas que esa persona viene como tu maestro, ¿ya? O que esta situación, porque también hay situaciones muy complejas, vienen como tu maestro. Yo sé que no es difícil, que es difícil, que muchas veces nos sentimos derrotados. Es más, en este momento tengo una situación para empoderarme, que la vida me está diciendo, empodérate, ¿ya? Sal adelante, encuentra las herramientas. Y yo voy y digo, ok, yo ya esto ya lo he hecho, ya lo aprendí. Entonces tengo que utilizar esas herramientas. Entonces lo primero es saber que detrás de todas esas situaciones hay un aprendizaje, pero para poder ver los aprendizajes es empezar a liberar esa situación. Cuando venga, no quiere decir que la acepte, no quiere decir que acepte que me lastimen, ¿no? Simplemente libero la situación para generar un perdón. Entonces recordemos que todo lo que estamos viviendo, una situación compleja, la persona que tenemos al lado quizás como nuestro padre, nuestra madre, son personas que elegimos para transitar este momento y que son nuestros maestros. Nosotros elegimos a nuestros padres, ¿ya? Y nuestros padres nos aceptaron dentro de ese proceso. Nosotros elegimos estas situaciones que a veces son complejas. Inclusive, creo yo, o al menos así lo siento, que elegimos inclusive el momento de morir, ¿ya? Porque la muerte también trae unos aprendizajes, tanto para la persona que está como para el núcleo familiar. Entonces, todo esto lo elegimos y cuando lo vemos desde ahí, empezamos a quitarle ese poder negativo para que simplemente haga el trabajo que venía a hacer, que es permitirnos crecer, permitirnos empoderarnos. Y el tercer elemento, entonces el primero, ya teníamos, es quitarle el papel de víctima, el que por qué me tocó, ¿ya? Segundo, es entender que detrás de todo eso hay un aprendizaje. Y el tercero es quitarle ese foco negativo. Y cuando yo ni siquiera le quito el foco negativo, sino que cuando ya miro que hay un aprendizaje ahí, entonces se vuelve uno más de las muchas cosas que yo tengo. Porque cuando uno tiene un foco tan fuerte, cuando uno se siente tan víctima, cuando uno se siente tan mal ante una situación, solamente estás mirando eso como si estuvieras tapado, como cuando los caballitos les tapaban los ojos y no ven nada más. Cuando yo le quito el foco y la dejo simplemente, ¿qué pasa? Miro y en mí empieza a salir una cantidad de potencialidades que no las veía, no significa que no estaban, que no las veía porque estaba cegado por un solo elemento. Entonces, hay que permitirle a la vida mostrarnos qué otras potencialidades tenemos. Y cuando ya le quito el foco, porque como ya no soy víctima y porque sé que hay un aprendizaje, entonces empiezo a mirar alrededor y miro que dentro de mí hay un ser muy completo. Dentro de mí hay una totalidad de dones, de talentos, de elementos que me permiten crecer, de elementos que me permiten realmente ser capaz y decir, yo soy capaz, yo puedo. Y buscar cosas que antes no veía y que me hacen ser capaz de salir adelante. Entonces, yo sé que teóricamente todo esto suena muy chévere, ¿ya? Cuando vienen los aprendizajes, el hecho de los autoconocimientos, y lo que yo les decía, yo inicié en esto hace un tiempo, un poco más, 5 o 6 años, cuando vienen los aprendizajes,
y uno tiene la teoría, claro, uno sabe y es chéverísima la teoría. Cuando vienen dice, ahí viene, pero al menos sabes que vas a buscar la solución, como cuando te golpea. Bueno, me golpeé, bueno, voy a ver qué pasó. No te quedas en la vida porque así nos lo enseñaron muchas veces o así creímos que era la vida de quedarnos aquí, que nos lleve la ola del mar, sino que trato de mirar qué es lo que realmente hay en mí. ¿Se fue tu volumen, Eli? ¿Ahí están escuchándome? Sí, fue un rato que se fue. Sí, fue algo pasó, bueno, pero es básicamente eso, tener la posibilidad de que cuando venga una situación compleja, no importa una situación, un problema, te permitas entender que hay un proceso que te permite avanzar. Eso era, pues, esa experiencia que yo quería compartirles. Y, pues, no sé, ahora continuamos con Silvana. Gracias. Muchas gracias, Mieli. Bueno, aunque la mayoría de personas que están, creo que están en mis grupos o ya saben algo de nosotras, seguramente hay gente que se está conectando que no maneja esto de las canalizaciones o de, sí, de esta terminología en particular. Y cabe hacer la aclaración acerca de esto de las canalizaciones, que es una información. Silvana, Dime. se está como cortando. Qué pena. ¿Se está cortando? Sí, ahí ya, sí. Si se vuelve a cortar, me dices, es que estoy transmitiendo por Ahí ya. Instagram, entonces es posible que se corte. Si me dices, suspendo Instagram y, bueno, ahí está, ahí sí, ok. Les decía, entonces, que la canalización es una información que llega de acuerdo incluso al grupo de personas que está escuchando en el momento esta información. Si bien es cierto, hay información general, que incluso las canalizaciones no pierden validez con el pasar de los años, sí hay unas informaciones en particular, como la de hoy, que es de acuerdo al grupo de personas que está viendo o escuchando o que incluso va a ver y escuchar después. No importa si estás viéndolo durante unos minutos, unas horas, no importa si abandonas rápido la conferencia. Independientemente de eso, es una información que necesitabas escuchar, así sea unos segundos. Y la canalización también es importante anotar que no depende tanto de la persona que canaliza, en este caso yo, sino de la información que hay acerca del tema. Puede ser incluso información con la que yo como Silvana no esté de acuerdo, pero es irrelevante ya que la personalidad se hace a un lado para poder dar paso a la información. Quería hacer primero esa aclaración, ya que sí es cierto que hay mucha información que parte de la experiencia que he tenido de mi vida, porque no hay como experimentar o vivenciar uno mismo tantas experiencias y poderlas comunicar de cómo lo hice, cómo lo solucioné, cómo lo gestioné. Es verdad que ese aprendizaje es muy enriquecedor. Sin embargo, hay mucha información también que no la he transitado y es canalizada. Cuando hablamos de empoderamiento, se trae la energía de la palabra poder. Como todo es energía, cada uno de ustedes es energía, yo soy energía, los objetos, los artículos, las plantas, todo es energía y produce una vibración. A la vez, las palabras tienen una energía o una vibración, al punto tal que muchas personas las pueden percibir como si fuera algo tangible. Lo pueden hacer en sus casas, en un momento que estén después de un proceso de meditación, tomar una palabra y medirla, sentirla, percibirla.
Entonces, si cogemos la palabra poder y la medimos, energéticamente nos va a dar una información. Y es importante que hablemos un poco antes del empoderamiento, hablar del origen de la palabra para saber de qué estamos hablando. Porque seguramente muchas personas tomaron el tema y dijeron, sí, yo quiero saber cómo me empodero o quiero entender cómo es esto del empoderamiento. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Se está cortando? Dame un segundo, voy a cancelar aquí. Dame un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Voy a cancelar internet por acá. ¿Listo? ¿Ahí está mejor? ¿Eli? ¿Sí? Ok. Hablábamos de que hay que saber el origen de la palabra para poder hablar de ella, para saber de qué estamos preguntando. Entonces, la palabra poder, si la medimos, es una palabra muy cargada de información, porque no es una palabra que se haya inventado hasta hace poco, sino que es una palabra que trae una carga de miles de años, porque ha sido usada por diferentes culturas en diferentes tiempos y para diferentes objetivos. Y toda esa carga la tiene la palabra. Y la usamos incluso a veces indiscriminadamente, sin saber de qué estamos hablando. En el tiempo de la esclavitud, el poder se miraba reflejado en el dueño del esclavo. Era una persona que tenía poder, manifestado ese poder, digamos, con dinero o con una posición social y podía acceder a un esclavo. Tenía poder. Y el esclavo tenía que hacer lo que el dueño, el amo, le dijera. Los reyes tenían el poder de manejar su pueblo y el pueblo también hacía lo que el rey dijera porque él era el que tenía el poder y el rey tenía unos elementos físicos que le daban el poder, la corona, un bastón de mando, y la gente los distinguía como el poderoso de su pueblo. Si nos venimos ahora a la actualidad, tenemos el presidente y hacemos unas votaciones en las cuales decimos que él va a tener el poder este año o este próximo mandato. Y le damos el poder y le colocan una bandera. Lo que se ve es que siempre ha habido la necesidad, porque ha sido una necesidad humana, de poner el poder en alguien. Porque el esclavo, por más que fuera una situación incómoda, desde su alma, desde su conciencia, necesitaba que alguien tuviera el poder. Asimismo el pueblo, el país. Y nosotros, cuando elegimos a un presidente, tenemos una necesidad de que alguien tenga el poder para yo poder transitar por el camino que esta persona o personas me están diciendo. Lo que estoy diciendo con esto es que siempre ha habido durante todo el tiempo una cesión de poder en otras personas, pero que al fin y al cabo ha sido necesario para nuestra evolución y nuestro crecimiento en conciencia. Ha sido necesario, fundamental. No como víctimas, sino como parte del juego. ¿Para qué? Para llegar a un punto tal en el que estamos hablando ahora de la palabra poder, para poder redirigir la atención de poder de donde la tenía y redirigirla hacia donde de verdad quiero dirigirla. Cuando nos dan
unos mandatos y yo los tomo como correctos, como verdaderos, como que son importantes para mi vida, si yo los tomo, tengo el poder de decidir si me van a servir o no me van a servir y qué hacer con ellos. Porque estamos en una sociedad y en el momento está funcionando así. Hay unos mandatos desde unos poderes y es posible que yo quiera hacerlo o no. Pero en el momento que no quiero hacerlo, puedo también decidir no hacerlo desde esa fuerza del poder. Hago aquí un paréntesis para entender por qué es que tengo poder. Desde el momento del inicio de la conciencia, llámele conciencia, Dios, fuente, ese momento uno en el cual todo inició, fue un momento en el que la conciencia tuvo el poder de manifestarse. Esa conciencia estaba, entre comillas, sola. Era una sola entidad, una sola conciencia. Y a esta conciencia se le ocurrió preguntarse a sí mismo, ¿será que puedo? ¿Será que qué otras cosas puedo hacer? Se lo preguntó y se dio cuenta que sí podía hacerlo, que sí podía expresarse. Y esta primera conciencia se expresó. Y se originaron miles, millones, incontables partículas que somos nosotros, que es cada cosa de la que estamos rodeados. Y ese poder, esa información de ese momento del inicio primigenio, donde la conciencia dijo, ¿será que puedo? Sí puedo. Ese momento se quedó grabado en una mini partícula, más no porque sea pequeña, sea poco poderosa. No, sino que se dividió. Pero la información vino exactamente y se instaló en cada uno de nuestra composición, de nuestro ADN, de nuestras moléculas, de nuestro todo. Esa partícula primigenia del yo puedo se vino con nosotros. Así el origen de todo haya sido hace que no hay una línea de tiempo para poder decir cuándo inició todo. Esa pequeña partícula de poder está en mí, está en ti, está en todos. Es una partícula que no podemos ver en un microscopio porque es una información. Es como una chispa de luz que dice, tú puedes. No es un poder de arraso con todo, porque esa primera conciencia cuando inició, no dijo voy a destruir todo y a empezar de ceros, no. O no voy a irme por encima de las reglas, no. Simplemente lo hizo, pudo. Solemos confundir el empoderamiento, distorsionarlo con esa rebeldía o con esa valentía, con ese pararme fuerte ante alguien y decir, yo puedo. Esa primera conciencia no dijo, yo puedo, así, con un aire de soberbia, no. Simplemente lo sabía y pudo. Estoy recordando que esa partícula está en mí para saber que en cualquier momento de mi existencia puedo activarla, puedo proyectarla, puedo manifestarla. Así como esa primera conciencia pudo, yo pude. Yo podría crear un universo, multiversos alrededor mío, con solo esa partícula, si fuera consciente 100% de el poder que radica en mí. Cuando los padres le dicen a sus hijos, su hijo está aprendiendo a montar bicicleta y el hijo se cae
Y el papá lo deja caerse y le dice, tranquilo, levántate, tú puedes. Si sigues intentando, vas a poder, tú puedes. Porque yo ya lo he hecho. El padre también se cayó 3 veces y pudo montar la bicicleta y sabe que el niño puede porque él ya lo experimentó. Así mismo pasa con la conciencia, con ese Dios creador, con ese inicio. Esa información está. Alguien pudo antes que nosotros. Y ahora yo puedo. Y los demás seguirán por todo el tiempo manifestando ese poder. Lo que estoy diciendo es que este poder viene implícito en nuestra existencia, es parte nuestra. Y si quiero manifestar mi poder, es solo que conecte con él. Esta información que se está dando a este nivel, de irnos hacia atrás, de ver cómo empezó todo, de ver de dónde viene esa partícula de poder, el solo saberla ya activa en nosotros ese poder. No hay mucha necesidad de hacer grandes trabajos, ejercicios, rituales de poder, porque el poder ya está en nosotros, ya está. Solamente es apuntarle a eso. Asimismo, como la conciencia misma, la conciencia primigenia, dijo, yo puedo manifestarme, yo puedo crear plantas, yo puedo crear formas de vida, yo puedo, pues yo también puedo 1000 cosas puedo. Entre esas cosas que puedo manifestar mi salud perfecta. Puedo ser próspera y abundante. Puedo ser un ser que viva muchísimos años más. Puedo manifestar el Dios que soy yo y que eres tú. Ese poder es al que debemos apuntar. Y después, en lo cotidiano, ya se refleja justamente en lo que Eli nos comentaba, que ya es las situaciones en particular, ¿no? Que ya no soy víctima de algo, sino que está en mí tomar decisiones, está en mí empoderarme. Ahí ya viene el término de empoderamiento, que no tiene que ver con pelear, con hacerme sentir. Hay muchos movimientos a nivel social en donde invitan a empoderarse, pero nos invitan a empoderarnos sin saber de qué estamos hablando. ¿Qué es empoderarse? Es conectar con el poder de Dios en ti, ese poder que puede manifestar. Eli, ¿hay alguna pregunta o continúo? Porque no quiero dejar sin responder preguntas. Dame un minuto. No, todavía no. Ok. Cuando en este inicio donde teníamos delegado el poder a otros, ese poder, de hecho, el origen de la palabra poder viene de amo, de dueño. Necesitábamos esa figura grande, más sabia, más inteligente aparentemente que yo, o más poderosa, que nos mandara. Pero nadie nos decía que nosotros también éramos poderosos. Y era necesario que no nos dijeran que éramos poderosos, porque si no nos rebelábamos. Los esclavos se podían rebelar, los pueblos se podían rebelar, incluso ahora. Poco a poco, la conciencia, nuestra conciencia interna, se va cansando de delegar el poder en otros. Se va cansando. Es como si caducara. Y ya nuestro mismo ser interno empieza a decir, ¿qué estoy haciendo?
¿por qué estoy haciendo esto? De pronto los esclavos en ese tiempo de la esclavitud no se preguntaban. Pongamos como ejemplo que no se preguntaban de por qué estoy aquí, a qué vine, simplemente vivían con su desgracia de ser esclavos. Ahora nos preguntamos y decimos, ¿será? ¿Será que hago esto? ¿Será que soy obediente y con esto me va mejor? Nos estamos preguntando. De hecho, este confinamiento ha llevado a muchos a replantearse la idea de poder en el sentido de la esclavitud, de por qué estamos encerrados, por qué me están dando un permiso para salir, a qué horas tengo que salir, de qué horas a qué horas, qué debo hacer, qué debo comer, qué días. Me están controlando todo como si fuera un esclavo moderno. Y nuestra conciencia empieza a decir, no, espérate que ya no estoy en la conciencia de ese tiempo. Ya soy otro, ya han pasado miles de años. Espérate un rato que ya como que estoy conectando con un poder que no había sabido que lo tenía. De pronto esto del poder y la primera conciencia, la conciencia primigenia que dijo yo puedo, no lo sabíamos, pero algo dentro de nosotros ya empieza a incomodarse. Y no es solamente incomodarse porque ya son muchos días de encierro, sino que empieza a incomodarse porque nuestro ser interno empieza a decir, oye, tú también puedes hacer algo, tú también puedes decidir algo. ¿No será que ya están decidiendo mucho por ti? Bien, tengo una pregunta que llegó en este momento. Ok. Bueno, entonces voy a hacer la lectura. Dice, ¿cómo poder empoderarnos ante esta situación actual? Bueno, es justo la continuación de esto que estamos, hablando. Nos están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Absolutamente todo. Y lo estamos haciendo porque estamos cediendo el poder en otros que se supone que saben más, que conocen más, que están mejor asesorados, que lo estamos viendo otra vez como en los primeros ejemplos que di, allá arriba, el que tiene el cetro, el que tiene el mando, el que tiene la bandera. ¿Qué dice el que tiene el poder? ¿Qué dice el todopoderoso? Espérate, ¿qué digo yo? Alguien me ha preguntado, o cada uno de ustedes, pero lo hago el ejemplo conmigo misma. Yo me he preguntado, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en mi pequeño mundo, en mi pequeña presidencia, en mi pequeño pueblo, en mi pequeña familia? ¿Qué hago? ¿Cómo tomo esta situación? ¿Cómo realmente yo siento que hay que hacerla? Porque estos mandatarios, sean los que estamos poniendo de épocas de la esclavitud, o sea, los actuales, también tienen que pensar y decir, ¿qué hago? Y cuando se preguntan el qué hago, pues ya nos dan una orden. Pero nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hago? ¿Qué siento que hay que hacer? ¿Creo en esto o es que me dijeron esto? Me enseñaron esto como cuando, he puesto más de una vez este ejemplo, cuando los padres le dicen a los niños, no vaya allá porque hay un coco. Y el niño dice, ok, hay un coco. Y se quedan quietos. Le creen. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene el papá, el todopoderoso del padre. Asimismo estamos aquí, desempoderándonos y creyendo todo, absolutamente todo lo que nos digan. ¿Y cuándo nos vamos a preguntar a nosotros mismos, ¿será? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer yo? Ese es el ejercicio de empoderamiento, por llamarle así, en esta época, porque esta época es como una transición, ¿no? Y sentimos como que estuviéramos en un curso en particular en esta cuarentena. Entonces, en este tiempo es eso, es preguntarte a ti cómo sientes toda la información que vas recibiendo. ¿Mm? Sí, y además, básicamente, es, si volvemos un poco al ejercicio, cuando yo tengo miedo, nuevamente vuelvo a papel de víctima.
¿ya? Porque esa es la situación que nos tocó vivir. Pero aparte de la situación, que yo no puedo negar que hay una situación externa, es cómo la estoy viviendo. Desde ese miedo y desde el victimismo, el sentirme incapaz porque estoy aquí chiquito, ¿ya? O permito potencializar lo que está alrededor. Yo no soy el problema. Yo no soy en este momento lo que estamos viviendo. Yo soy un ser humano que va mucho más allá, ¿ya? O sea, es como volver a los tres elementos que hablábamos. No soy víctima, yo no soy este ser chiquito y miro qué más puedo sacar adelante. Miro dentro de mi corazón qué me permite, cómo puedo afrontar toda esta situación para poderla ver desde una manera diferente. Sé que hay personas que están en situaciones más complejas que otras. Eso es una realidad. Sin embargo, ¿cómo voy a afrontar esa situación para no sentir que no tengo el poder? Entonces, nadie está haciendo una invitación a que salgamos, ¿ya? Pero sí, ¿cómo lo puedo afrontar desde esa capacidad, desde ese ser de luz, desde ese poder de saber que voy además a estar sano? Porque eso es muy importante. Cuando ustedes salgan, hagan el ejercicio de volver a su luz y a saber que son seres perfectos, poderosos y saludables, ¿ya? No podemos empezar a salir con miedo, porque simplemente el miedo nos vuelve pequeños. Es eso, es como hacer ese ejercicio constante. Ahora, tú dijiste algo bien, bien especial, dijiste, es cierto que hay una situación externa y realmente no es externa, o sea, sí parece externa, claro, sí entiendo desde donde lo dices, de está pasando algo en la sociedad, en el país, en el planeta, entonces lo vemos afuera, pero realmente, si nos vamos a un nivel más profundo, a un nivel cuántico, esto que está pasando en el planeta no es externo, sino que me está pasando a mí. Este bicho no está afuera, está dentro mío. Así como hablamos de esa primera conciencia que se dividió en varios pedacitos y que cada uno de nosotros tiene una micro partícula de esa conciencia y por ende tiene la información. Es porque soy un trozo de esa conciencia, pero muy chiquitico, pero lo soy. Pero soy igualita, pero más chiquitico. Es como sacar una gotica de agua de mar, un gotero, y examinarlo y mirar toda el componente de esa agüita. De esa gotica es el mismo componente de todo el mar en sí mismo. No me falta nada para hacer el mar, solamente que nos juntemos más gotas, pero mi gota tiene el contenido del mar. Así como mi gota, mi ser, tiene el contenido de la primera conciencia. Entonces, siguiendo con el ejemplo del mar, si tú riegas pues el contenido de algo, contenido de petróleo al mar o algo que lo contamine, no son unas gotas las que se contamina el mar. Y esta información va pasando de gota en gota, de gota en gota y se va haciendo una mancha gigantesca. Y una gota por allá al otro lado no puede decir, eso no me está sucediendo a mí, eso está sucediendo por allá, por la orilla, aquí en el interior del mar estamos limpios, eso les pasará a los otros. No, él sabe que en algún momento, esa gotica, sabe que en algún momento, por la misma fuerza del viento, puede llegar esa mancha de petróleo, de agentes contaminantes, puede llegar a esa gotica que está en el interior del mar. Entonces esa gotica no puede decir, eso está pasando por allá afuera. No, está pasándole también a la gota, aunque no lo vea. Entonces, cuando está pasando esto afuera, que pareciera afuera, la situación externa de la que hablas, está pasándonos a nosotros, a todos. Contagiados o no contagiados, no tiene nada que ver. Voy mucho más allá. Porque el virus, cualquier virus, entra, hace un medio estrago y se va. Hace mucho movimiento y se va. Y a nosotros estoy completamente segura que a todos los que estamos conectados por todo lado, nos está sucediendo muchas cosas y estamos teniendo muchos movimientos, muchos cambios. Entonces, esa situación externa, no. La tengo
La tengo aquí, la tengo también. Lo que te está pasando a ti, me está pasando a mí. Si te duele, me duele. Si te afecta, me afecta. Si te hace feliz, me hace feliz. Estamos en el mismo mar, goticas del mismo mar. Sigue. Bueno, aquí tengo otra pregunta que acaba de llegar. Ujú. Dice, las situaciones de cada persona son diferentes. ¿Eso es una limitación para alcanzar las metas? No, es una de las miles de cientos de millones de posibilidades. No, no tendría por qué ser una, ¿qué dijiste? ¿Una dificultad? ¿Una Una qué? limitación, Una una, limitación. una limitación para alcanzar las metas. No, bueno, es que la pregunta es muy amplia, pero también es necesario aclarar que cada persona tiene unas circunstancias. El uno está viviendo con esta casa así, el otro es casado, tiene hijos, el otro está pasando por un hambre. Cada uno de nosotros tiene una situación en particular. Es que son cientos de miles de posibilidades las que hay ahorita como humanos en la tierra estamos. Y cada alma ha decidido experimentar una de esas formas de vida, de experiencia. Yo decidí encarnar como mujer, que se llama Silvana, que vive en una casa, así, así. Yo decidí esto desde atrás, desde antes de encarnar. Decidí una sola experiencia. Una gotica de ese mar decidió vivir en la orilla, con esta agua espumosita que se hace en la orilla. Otros decidieron en las gotas del fondo estar en esas aguas que son profundas, por donde pasan los transatlánticos. Decidió otro tipo de experiencias. Mis metas, llamémosle, como hacen la pregunta, son distintas a las de la gotica que está allá adentro. Yo cuento con la orilla y mis factores que tengo en cuenta para mis metas son la orilla, de cómo se vive acá, que se vive de pronto en más movimiento, tengo más contacto con la arena. Esa gotica hace lo que puede con esas circunstancias. Y la gotica de allá, del fondo del mar, hace lo que puede y lo que quiere con esas circunstancias. Pero esta dificultad, por ejemplo, alguien que tenga una escasez económica y esto, realmente es mental, es mental. Sé que Bien, decirlo puede sonar muy cómodo, pero realmente es así, es así. La creatividad la tenemos todos, absolutamente todos. sí, Entonces, básicamente, qué pena. Sí, sí, básicamente, las situaciones que cada uno tengamos que vivir es una manifestación de la vida para decirle, usted puede, ¿ya? Le está impulsando a decir, usted puede. ¿Qué es lo que las personas sentimos? Es como cuando estamos en el filo de un trampolín y sé que yo puedo lanzarme a la piscina y voy a disfrutar de eso. Sin embargo, estoy en el filo del trampolín con muchísimo miedo, creyendo que me va a pasar 10.000 cosas. Eso es lo que nos limita, porque uno se está imaginando en ese momento de lanzarse, se está imaginando, me va a pasar esto, me va a pasar aquello, me voy a hundir, ¿sí? Es eso, la vida en cualquiera de las situaciones que hayamos elegido son situaciones que me impulsan a crecer. Seguramente cuando ustedes dicen, ¿cómo llegué hasta aquí? Es esa posibilidad que ustedes tomaron de dar ese paso, de lanzarse de ese trampolín. Es ese momento de haber tomado la decisión y decir, yo puedo. yo Y lo puedo. hicieron. Cada uno tiene una situación diferente y una vida diferente justamente para ser la persona que fuimos. Entonces, mi invitación es, volvamos a esa gran pregunta, ¿cómo he llegado hasta aquí? Porque cada uno de nosotros somos seres perfectos y maravillosos y tenemos, les aseguro que podríamos escribir una historia de cada una de nuestras vidas y sería una historia bellísima. ¿Cómo me empoderé? ¿Cómo soy ese ser que soy? Gracias a que decidí saltar ese trampolín. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Nos pregunta que cómo se puede, qué tipo de libros nos puede recomendar Silvana para observar nuestro ser y traerlo a nuestra realidad, manifestando una vida maravillosa y poder manifestarnos desde el amor. Linda pregunta. Mira,
te cuento realmente desde mi experiencia, porque la pregunta es como una recomendación en particular de libros. Te cuento desde mi experiencia, no he sido mucho de libros, sí he leído algunos, por supuesto, pero el aprendizaje que he tenido ha sido bastante autodidacta y desde la experiencia, y que es otro tipo de libros, porque se va aprendiendo a medida que vas avanzando, ¿no? Mm, sí hay, bueno, ahorita menciono un par de libros, pero más que eso es permitirle a tu ser que busque la forma de aprender tu conocimiento interior. Por ejemplo, te digo que a mí los libros, al principio de este proceso, que fue hace, bueno, más de 10 años, sí me leí unos 2, 3 libros, que es de pronto lo que voy a recomendar ahorita. Pero después fue suelta y siga, porque no es el intelecto el que necesita reforzarse, es mi conciencia la que requiere información. Yo he visto a mi alrededor personas que quieren estar en su autoconocimiento y tragan libros y tragan libros, pero manifiéstalo afuera. ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tu hija? ¿Cómo está tu relación con tu esposo? En fin, se ves en el campo, en la práctica, cómo vamos realmente aprendiendo. Hubo un libro que a mí sí me hizo un cambio fuerte, que fue el de Crayon. Lo encuentras como El regreso a casa, Crayon 5. Lo encuentras en PDF en internet. Ese fue un libro que a mí me centró y dije, ok, soy poderosa. Y hay otro, el libro blanco de Ramtha, también lo encuentras. Creo que se encuentra en internet. Yo lo tengo impreso, no sé cómo llegó a mí, pero llegó. Esos dos son libros así muy, muy importantes. Pero, como te decía, yo le pido a mi ser, como el genio de la lámpara, y le digo, muéstrame cómo debo aprender esto. En mi caso particular, yo pedía aprender una técnica, aparte de la canalización, no sé por qué. Quería aprender a hacer cosas con las manos, con piedras, con música, colores, lo que sea. Quería algo tangible. Y le pedí a mi ser y le decía, envíame un curso de algo, muéstrame, dame una pista de qué es, qué debo leer, qué debo encontrar. Nada, era, no, tú sigue aprendiendo así como vienes aprendiendo. Entonces, no hay ser más sabio que uno mismo para ese tipo de aprendizajes, para ese tipo de búsquedas. Yo te puedo recomendar, sí, Crayon 5, y El regreso a casa, y Ramtha, el libro blanco. Pero eso es lo que a mí se resonó en ese tiempo, o que hasta ahora. Pero eso fue mi proceso, fue mi alma que pidió en ese tiempo esa información, la necesitaba, y para mí ha sido el libro fundamental en mi vida, Crayon 5. En tu caso puede ser otra cosa. Incluso hay libros, El Principito, que pareciera un libro infantil, realmente es un libro de mucha sabiduría, que tú lo abres y eso es todo un decálogo, o sea, es una sabiduría, es las instrucciones para vivir. Entonces, sí recomiendo hacer el ejercicio de pedirle a mi ser que se manifieste y decirme, mostrarme que alguien llegue con el libro, que alguien que abra una página de internet y ahí esté, o sea, que haga el ejercicio en particular, sería mi principal recomendación. Bien, y yo quisiera como complementar un poco este tema, es que el aprendizaje de cada uno es totalmente diferente, ¿no? Lo que tienen que identificar es cómo es su proceso de aprendizaje, porque no, los seres humanos no somos exactamente iguales, además no tenemos los mismos dones, todos, absolutamente todos, les aseguro que tenemos dones diferentes. Lo que pasa es que como no hemos hecho el ejercicio de autoconocernos, no creemos Claro. y es el otro el que lo tiene, ¿no? Y uno dice, qué bonito, pero todos lo tenemos. Cuando empezamos a descubrirlo, eso nos permite saber cuál es el elemento que me permite a mí aprender. En mi caso, por ejemplo, Silvana ella es canalizadora. En mi caso, yo sé que tengo clarisabiduría. Hay diferentes, lo que llamamos clarividencia, clariaudiencia, clarisensibilidad. En mi caso, yo sé que tengo clarisabiduría. Sé que cuando
llega a mí una situación o me cuentan algo, es como si yo tuviera como un abanico de información sobre ese tema y se me da mucha facilidad hacer ejemplos. Entonces, cuando hay una situación de la vida, yo lo hago en un ejemplo con un paralelo. Pero en gran parte es, por ejemplo, por la forma en cómo yo aprendo o la forma en la que yo trabajo. Porque yo soy diseñadora y soy docente y para poder explicar siempre lo hago con ejemplos que se vuelven mucho más sencillo. En mi caso, por ejemplo, como mi don es la clara sabiduría, para mí los libros son importantes. Yo he leído varios libros, pero no todos los libros son para todo el mundo. O sea, todo depende de lo que tú necesites. O sea, y además del momento que necesites transitar. Hay unos libros que yo utilicé o que leí en mi primer momento y hay otros de otro tipo de corte en ese momento. Siempre estoy consumiendo, por ejemplo, libros, pero también hago el ejercicio, no me quedo con la lectura, porque nada hace cuando uno se queda solamente con la lectura, sino a medida que leo, yo leo fragmentos muy cortos, yo me demoro en leer, no porque sea mala lectora, sino porque leo fragmentos muy cortos y trato de replicarlo en mi vida. O sea, hago el ejercicio del autoaprendizaje, porque si no te llenas de hojas, no haces nada. Entonces, lo trato de mirar en mi vida, sea pasada o sea presente, pero lo trato como de interiorizar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿No? Y eso es parte del empoderarse. Créanme que cuando yo voy a la librería, pido que me envíen el libro que requiero leer. Y créanme que ese ejercicio me sirve tanto que pasa a veces que estoy viendo en la sección y el libro se cae. O es como si se destacara. O sea, y yo lo tomo y digo, ¿es este? Y a veces tengo duda entre dos, ¿es este o este? ¿No? El último libro, inclusive le compré un libro a mi mamá bajo ese criterio. Ella estaba en un duelo, en su duelo por su hijo, y tenía 2 libros, y yo decía este o este, y luego los volví a guardar y seguí mirando, y cuando volví, no estaba el otro, les aseguro que yo solo veía uno, yo decía, pero si yo los puse juntos, ¿ya? Es así, y sé que le sirvió muchísimo, y no solo a ella, sino a las personas que habían a su alrededor, o sea, ese era el libro. Lo mismo hay que pedirlo, porque dependiendo de esos dones que uno tenga, es la información que uno necesita. Mira que, bueno, aparte de estos 2 libros, y lo voy a mencionar porque me llegó ahorita, como seguramente alguien necesita escucharlo, un libro que fue así fundamental en mi vida, pero eso fue incluso antes de canalizar, no, antes de saber que canalizaba, antes de empezar esta búsqueda, y fue Mujeres que corren con los lobos, que fue un libro que me regaló una amiga y con la que compartíamos muchos temas afines. Y era un libro aparentemente muy femenino, como su nombre lo indica, sobre la psique femenina. Y ese libro, podría decir, en ese tiempo me empoderó, ¿no? Como que me empujaba y me decía, hazle, haz así, tú puedes, ¿no? O en ese tiempo yo tenía una depresión bastante fuerte por los momentos que estaba viviendo de confusión en mi vida. Y en ese libro explicaba acerca de la depresión y te explicaba que la depresión era un viaje maravilloso. Y eso hacía que uno, ay, ok, alguien me entendió, alguien de un libro me entendió, ¿no? Y eso hacía que uno pudiera como ir saliendo de la situación que tenía en particular. Y ese fue el libro que me llegó en ese tiempo y que hasta ahora lo conservo. Y es un libro que tampoco pierde validez. Lo recomiendo sí o sí a las mujeres como una ojeada. Sin embargo, no es femenino, no es solamente para mujeres, sino que las mujeres se ven muy rápido, muy reflejadas. Pero si los hombres conectan con esa información de ese libro, sería fantástico porque como la energía femenina está tan en el planeta ahora, tan así rebosante, pues hay una información bien especial para que lo ojen. Si no lo tienen así, pues lo pueden ojear en PDF o buscar cositas por ahí por internet. Eso acerca de libros. Sigue, Eli. Bien, ahí tenemos otra pregunta. ¿Podrías describir qué es la canalización? ¿Todos podemos ser canalizadores o es algo exclusivo de algunas personas?
Bueno, sí, lo podemos hacer absolutamente todos. Yo lo suelo explicar como lo que es manejar un carro, que yo aprendí a manejar carro a los 13 años y lo manejo muy bien. Y hay personas que, pues nada, tienen 40 años y no han aprendido a manejar carro, pero porque no han querido, no porque tengan una incapacidad de hacerlo. Simplemente es ponerse en ello. Es simplemente tomar la decisión y buscar cómo es que se hace. Ahora, hay algunos que manejan un Renault normal y otros que manejan Fórmula 1, ¿no? Y no significa que porque sepa manejar el Renault pueda manejar un carro de Fórmula 1, por supuesto, porque necesito otra habilidad más. Pero sin embargo, un carro es carro. Entonces, habemos personas que sí no nos gusta que nos lleven ni en taxi ni en bus, sino que no, yo manejo mi carro. Y de ahí sale como la función de canalizador. Hay personas que venimos con misión de canalizador. Por ejemplo, en mi caso, no solamente ahora, sino que ya cuando ya descubrí que yo era canalizadora, que eso se llamaba así, se intensificó digamos, el don, por llamarle así. Pero siempre lo había sentido desde niña. En mi caso, yo veo cosas, siento y escucho. Entonces puedo ver figuritas, puedo ver seres, puedo ver historias, puedo sentir y puedo escuchar nombres, palabras. Entonces es como si yo viniera ya lista para un Fórmula 1, que es el único carro que se me ocurre para explicar ahorita. Como que vine a eso vengo. Entonces hay personas que de pronto van aprendiendo a canalizar y van a otro ritmo. Ahora, habemos personas que venimos a canalizar para los demás. Y hay personas que vienen simplemente a canalizar su sabiduría interior, que también es igual de válido, maravilloso, potente. Pero en mi caso, pues la misión de mi alma fue venir a canalizar y a compartir. Y en el momento que yo conecté y dije, yo también puedo, el famoso poder del que hablábamos al principio, dije, a ver, alguien me lo dijo, tú eres canalizadora. Entonces dije, a ver, yo no me puse a dudar, sino que dije, ok, ¿y qué hay que hacer? No, pues sigue recibiendo. Yo, bueno, listo, ya. Esa información de mi alma conectó enseguida e inmediatamente empecé a recibir información. Bueno, ¿y qué es la canalización? Era la pregunta, ¿no? Es conectar, yo lo veo, cuando lo veo como un canal aquí, como si fuera un tubito, una antena, que conecta con otras frecuencias. Para entenderlo es como el Wi-Fi, que uno no lo ve, pero hay un aparatico que conecta con el Wi-Fi, con esa información. Eso todos lo tenemos aquí, en nuestra pineal, todos. Entonces simplemente es conectar con la información, la que necesite, la que requiero, la que, como la emisora del radio, como el dial que teníamos en los radios antes, que uno iba buscando, a ver en dónde suena, dónde aquí no suena, esta música me gusta, esta música no. Así mismo se va conectando con la canalización. Por eso les decía al principio a todos que la información que iba a llegar era de acuerdo a ustedes, porque lo que hago es conectar con toda la gente que esté conectada, sean 100, 10, una persona, no importa. Se conecta con la información y se la brinda. Sí, y básicamente bueno, lo que dice Silvana es que hay unas personas que vienen con la misión de canalizar, pero todos podemos canalizar información, ¿ya? Pero lo más importante es que empecemos a creer que sí lo podemos hacer, porque el gran problema es que llega la información y uno dice, eso es mi imaginación. Entonces simplemente la descartas y no le permites que ingrese. ¿Cómo puede llegar la información? Pueden llegar a través de imágenes. Por ejemplo, los que somos diseñadores o los que son, sí, o los que manejan la parte gráfica o artística, hay mucho trabajo a través de imágenes. Todo depende como de lo que es tu ser y tu alma. Entonces, cuando ustedes necesiten información, lo primero que hay que hacer es pedirla, ¿ya? Como Claro. cuando Silvana me preguntó a mí, bueno, hagamos otra charla, listo. ¿De qué tema? Me pregunté ella. Yo le dije,
¿cómo llegué hasta aquí? Pero eso fue lo primero que se me ocurrió decirle, ¿cómo llegué hasta aquí? Y la respuesta llegó unos minutos después y dije, empoderamiento. O sea, y tengo la total seguridad que la charla que hoy teníamos que dar era de empoderamiento, porque no dudo, no digo, es mi imaginación, sino ese es el canal, ¿no? Con Es lo la que conectas. información. Sí, y saber que todos lo podemos hacer. Entonces, cuando tengan una situación, simplemente láncenla. No necesitan estar pregunte y pregunte, solo lo lanzan y dejan que en el momento que sea, en el momento que menos piensen, va a llegar la información a través de una imagen, de una frase, ¿no? De acuerdo. De muchas cosas, de cosas que uno mire alrededor, con el caso de Silvana, como una información, ¿no? Conectada. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo descubres la misión de tu alma? Esa pregunta es demasiado larga, es demasiado extensa. Ya quisiéramos como todos poder como responderla como a todos, ¿no? Los que están en la lista y decir, mira, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que todos venimos a algo y vamos transitando el camino y vamos descubriendo a qué fue que venimos. A mí se me ha explicado esto como de una manera muy sencilla y es que es como si nos hubieran dado pistas para saber si estás en el propósito en el que decidiste venir. O sea, si estás realizando la misión, los que son misión y propósito. Y para realizar la misión, que es una sola, que es universal, que es como humanidad tenemos una sola misión, el propósito es individual. Cada uno va teniendo un propósito, un propósito, un propósito. Y este propósito alimenta la misión. Entonces, cuando hablamos de la misión del alma, es muy grande, es todos. Todos vinimos simple y llanamente, mayúsculas, a ser felices. Para de contar. A ser felices. A eso venimos. Y el propósito que tiene cada uno de nosotros es para alcanzar esa misión. Entonces, lo que yo esté haciendo en este momento, sea lo que sea, si me está haciendo feliz, como estar sentada ahorita hablando contigo, estoy en la misión. Si no, no. Esa es como la pista. Y esta pequeña misión o propósito va cambiando, porque antes no hacía esto, no me paraba al frente de unas personas o el computador a hablar con la gente, no lo hacía. Era feliz pintando, era feliz cosiendo, pero estaba en la misión de ser feliz. Entonces, el propósito va cambiando, es cambiante, es de acuerdo a las circunstancias que estén sucediendo en el momento. Entonces, a esta pregunta, ¿cómo descubro? Mírate, mírate si estás contento, mírate si eso de verdad te hace feliz. Y esto de ser feliz no es una visión romántica de la existencia, no, sino que la vibración de la felicidad es una cosa tan potente, tan potente, que inmediatamente, si todos estuviéramos felices, con decirte eso, si todos estuviéramos felices, que no faltara uno, ascendemos de dimensión, pasamos de nivel de conciencia, así. Entonces, no es cualquier cosa ser feliz. Entonces, yo lo orientaría simplemente en la parte de esta persona que está preguntando, es qué está haciendo y si está siendo feliz con lo que está haciendo. La parte laboral, y tomando un poco el ejercicio del encuentro de hoy, es que hay dos formas, y generalmente en la parte laboral uno muchas veces toma esto porque pues mientras tanto, ¿no? O tomo ese trabajo aunque no sea tan feliz. Entonces, tu misión de vida está muy relacionada con aquello que te hace vibrar, pero si eliges como, si no lo haces desde el corazón, desde sentirte que esto me hace sentir empoderado y feliz, entonces tomo cualquier cosa, porque es la vida que me tocó, ¿sí? Eso. Pero si yo al contrario digo, listo, hay esta oportunidad, pero lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir feliz, lo que es ese algo que de verdad lo van a sentir desde adentro, que cuando lo hacen
es una emoción profunda, ¿ya? Ujú. Ese tipo de cosas son su misión de vida. Es que ni siquiera necesitamos que sean cosas súper trascendentales, sino que es lo que a mí me hace sentir tranquilo, feliz y pleno. Es eso. Ahí es donde uno va a conectar. Y para mí mi sugerencia muy grande es que cuando uno elija un trabajo, cuando uno elija una tarea que voy a hacer, es elegirla desde allá. Elegir lo mismo. O sea, para todo tipo de elecciones. ¿Qué es lo que esta elección, cómo me hace sentir? ¿Me hace vibrar? ¿Me hace sentir feliz? ¿Me hace sentir pleno? Si no es así, si la respuesta es no, simplemente déjalo pasar porque llegará lo que realmente es para ti y que te va a hacer sentir feliz y que te va, además que la misión de vida te va a llegar o te va a llegar, ¿no? Entonces, así uno empieza a elegir otras cosas, pero va a llegar. Definitivamente, simplemente te está listando para ese momento. Y es así de Bueno, mágico. Ujú. tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo saber si soy una persona empoderada? Bueno, cuando uno está empoderado, no lo pregunta, porque ya siento el poder en mí. Entiendo desde dónde se hace esa pregunta, ¿no? Como las pistas para ver, para chulear esto, a ver qué sí, qué no. Pero cuando está el poder en ti, simplemente lo expreso. Vámonos otra vez al ejemplo de la primera conciencia, de la conciencia primigenia, ese inicio, ese Dios que dijo, ¿será que puedo? Puedo. No chequeó nada, no se revisó, simplemente dijo, puedo. Y se fue, y lo hizo. Cotidianamente buscamos la manera de estar empoderados, como, ¿no? Como si fuera una actitud así, más como de estar más grandes, más fuertes. Y esto se consigue con la decisión, con la forma de tomar decisiones, con la contundencia en las decisiones, con sí voy para allá, sí voy para acá, no voy para allá, sí quiero hacer esto, sí puedo, o sea, el gimnasio que se haría para ese empoderamiento es mide las decisiones que estás teniendo, no el resultado de las decisiones, sino la forma de tomar decisiones. Si te cuesta mucho tomar decisiones o va para esa todo el tiempo. Listo, voy, vamos, listo, venga, para acá, que sigue, vamos, bueno, tenga, traiga, más activo, más... Sí, en la decisión hay mucho poder. Y la decisión es como un camino, un hilo conductor para llegar a ese poder. Sí, es como una herramienta. Mira cómo estás decidiendo, mira si te demora siglos en decidir, mira si hoy decides una cosa y mañana otra, mira si le dices a una persona mañana voy y el otro día no, mira, ya no voy. Esas cosas que parecen pequeñas son parte de una falta de decisión. Y eso te desempodera. Eso es como, no hay un poder. La primera conciencia no dijo, me voy a expresar. No, mejor no. No, mejor pasado mañana. No, se lanzó a la experiencia, se lanzó a experimentarse. Y por eso estamos aquí vivos hablando. Porque no dudó. La primera conciencia no dudó. Y recordemos que la información de la primera conciencia, o de la conciencia más bien, en su primera expresión, la tengo yo ahora. Está en mi contenido. Soy la gotica de mar con la misma información de todo el mar. Tengo ese poder. Entonces, sería también un ejercicio interesante para quien quiera tomarlo, que decidan todos los días, decidan algo. Entonces, estamos en cuarentena, no, pero es que ahorita no puedo decidir. Sí puedes decidir la temperatura del agua con la que te bañas. Puedes decidir la forma en que te vas a comer los huevos al desayuno. Puedes decidir a qué horas te acuestas. Es lo mismo.
no es esa decisión menos importante que la decisión de tomar un trabajo, de invertir. No, no, no. La decisión es una sola, la energía de la decisión, contundente. Decide, para que mires qué tan empoderado estás. Bueno, tenemos otra pregunta, dice, ¿qué cosas puedo hacer para empezar a empoderarme? También se une con la anterior. Decidir. Tomando el tema actual, que es un poco la enfermedad, ¿no? Hay un poco de miedo del contagio. Yo puedo empoderarme y decidir si esto va conmigo o no. Ya sé que esto sí me está sucediendo a mí, pero yo decido cómo lo voy a tomar. Yo decido si para mí esto va a ser un momento crítico de total incertidumbre o un momento de renovación. Entonces, decido. Yo decido que incluso cuando tenga el permiso para salir a la calle, yo decido si salir o no salir. Empezar a, o sea, empoderarse uno mismo con sus propias decisiones. Decidir incluso si me enfermo o no. Esto parece como, no, pero es que esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién quita que el bicho se me meta a mí y me contagie? No, 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 no es así. Somos tan poderosos que en esa partícula primigenia, repito, está la sanación y la salud perfecta, y es cuestión de activarla. Se me viene un recuerdo que ya lo he comentado a más de uno. Cuando a mí me diagnosticaron epilepsia, más de 10 años, el poder lo tenía incluso el médico, porque era un médico reconocido, un médico, y es muy bueno, es que ni siquiera podría dudar de sus capacidades, es una eminencia. Y entonces él dijo, tuvo el poder en ese momento y me dijo, tú tienes epilepsia, y claro, y sí tenía epilepsia, pues tenía la convulsión y todo eso. Y todo el poder se lo di a él, todo el poder. ¿Qué? Dígame, doctor, ¿qué hay que hacer? Dígame, 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 dígame. Ceda el poder al otro. Y en un momento que me dieron el medicamento, que era mucho medicamento, mucho para años medicamento. El poder estaba en la bolsita de medicamentos. El poder había pasado del médico a la bolsita. Porque hay que darse cuenta que el poder siempre está en alguna cosa. Y ahorita vamos a hablar de eso. O en algo, o en alguien. Y en ese momento, un poder salió de mí. Esa partícula primigenia que nadie me la había dicho, salió porque saltó, porque mi alma es igual de sabia que la tuya y nuestro ser sabe qué es lo que venimos a hacer. Y esa partícula saltó, de algún lado saltó. Y me dijo, ya no recuerdo cómo fue la frase, pero es que fue auditiva. Fue como, porque yo agradecí el medicamento. Entonces me dijo, ¿en serio gracias? Dije, no, pues sí, gracias por el medicamento, no hay que agradecer por esto. Entonces me decía, no, pues, agradece por la salud perfecta, no agradezcas por una bolsa de pastillas. Y eso, en esa partícula que saltó, tuve el poder de decir, no va conmigo. Estando diagnosticada, estando con síntomas, con convulsiones. No, esto no es conmigo. Y que la tiroides, no, tampoco, no es conmigo. Tuve el poder para hacerlo. No estaba en ningún libro, salió de mi ser. Tengo el poder de no contagiarme. Tengo el poder de mantenerme sana. Es mi decisión. ¿Por qué va a decidir otro por mí? Ya no voy a darle más el poder al otro de que decida por mí. Llámese médico, llámese... No, yo. Tú decides tú, yo decido yo, pero por favor, ya no cedamos el poder a una bolsita de pastillas, a una vacuna, a una noticia, a un médico, a un presidente. Eso es lo que ya está mandado a recoger. Además lo estamos experimentando. Yo estoy contando un ejemplo, pero habemos muchos que ya hemos recuperado esos pequeños poderes
en pequeñas situaciones y que hemos manifestado eso y que sabemos que funciona, ¿no? Sí. Sí, y básicamente lo que yo diría, hacer es el ejercicio de mirar en qué momentos he tomado decisiones que me hacen sentir pleno y ahí está cuál es el paso a paso. Yo les contaba, en este momento tengo una situación en la que sé que debo empoderarme. Entonces, ¿qué hago? Reviso el paso a paso de aquellos eventos que yo ya lo sé hacer. O sea, mi ser dice es que ya lo sabes hacer, ¿no? Es como la parte práctica. Ahora Sí. vuélvelo a practicar. Entonces reviso, porque eso es el ejercicio de autoconocimiento, conozco y entiendo qué fue que hice y gracias a eso soy una mejor persona. Entonces ahora la vida me dice, vuelve a hacer ese paso a paso, seguramente, y lo digo seguramente porque estoy viviéndolo y estoy haciendo el ejercicio. ¿Para qué? Para permitir que la vida me lleve a ese otro lugar que necesita llevarme. Las situaciones negativas simplemente me permiten ir a un lugar mejor del que estoy. Me están diciendo, muévete, ¿ya? Entonces, ese empoderamiento es decir, listo, ya lo sé hacer, retomo los pasos y cada uno es diferente. Por eso yo diría, no hay una sola receta para todo. O sea, en este tipo de charlas, por eso son experiencias. Cada uno de ustedes podría dar una experiencia diferente de cómo se ha empoderado en algún momento. Entonces, lo importante es identificar qué me hace sentir a mí capaz de tomar decisiones o capaz de irme hacia otro lugar. Sí, es ese ejercicio. Bueno, tenemos creo que es la última pregunta. ¿Cómo no perder mi poder o cederlo a otro? ¿Cómo no perder mi poder o cederlo a otro? Bueno, estamos en la misma, en el mismo tema, ¿no? Es lo mismo las decisiones. Y cuando lo estoy volviendo al tema del médico, el poder lo tenía en el médico. O sea, ahorita ya puedo verlo conscientemente, digo, claro, el médico, una eminencia, estudios, pues le doy el poder a él. Después el poder en una bolsa de plástico, o sea, una bolsa que no es nada, pero le cedí el poder. Después voy y digo, no, el poder está en mí. Lo que hay que hacer es identificar en dónde está el poder, o sea, en dónde tienes depositado el poder. Llámese como quiera, depende de la situación que estés presentando actualmente, independientemente de eso, ¿dónde está tu poder? Como cuando a uno se le pierde algún elemento. Se me perdieron las gafas, ¿dónde están las gafas? ¿Dónde están? Tienen que estar en algún lado. Busca, mira dónde están. Cuando las encuentras dices, aquí está. Incluso a veces las tienes puestas y no te das cuenta. Tienes a veces el poder puesto y no te das cuenta. Entonces, un ejercicio muy sencillo es mirar en dónde está mi poder para no perderlo, justamente. Para traerlo hacia mí, para volverlo a traer, si es que no está conmigo. Si el poder lo tengo total y absolutamente destinado o lo tengo ubicado en los mandatarios o ubicado en los médicos o en los medios de televisión, si tengo todo mi poder allá, ¿el mío dónde está? A ver, espérate, ponételo un rato, sácalo de allá, ponlo acá y decide, pero desde acá, no desde la imagen que ves en televisión, sino decide tú también puedes decidir solo. ¿Por qué? Porque eres igual de sabio. Ellos lo que pasa es que tienen un medio para hablar, un medio televisivo, son más bullosos, más grandes a nivel visible, pero la decisión la tienes tú. Simplemente busca dónde está el poder. Si lo tienes en una bolsa de pastillas, como lo tuve yo en algún momento, o en una persona para que decida, o lo tengo en mí. El poder es esto de se pierde el poder, es una forma de explicarlo realmente, ¿no? Porque el poder, como les dije, está en ti, está implícito, porque la partícula existe en tu ser. Nunca se va a ir, nunca.
Solamente es conectar con esa sabiduría. Ahora, si me cuesta tomar decisiones de empoderamiento en el día a día, como si seguir o no en una relación afectiva, que llevamos 30 años casados y me cuesta tomar esta decisión, ¿cómo me empodero para poder terminar con esta relación que ya no me nutre? No puedo, listo, no te la coloques tan grande. Trae una forma de decisión con cosas pequeñas. Empieza a decidir qué comes, a qué horas te levantas, cómo te sientes, qué vas a hacer en el día, cuándo vas a salir. Empieza a decidir para fortalecer el músculo, como dije, el gimnasio del poder son las decisiones. Entonces, empieza a ejercitarte. Este pedacito, me parece que hay algo bien interesante en lo que acaba de decir, porque a veces pensamos que hemos perdido el poder. Es porque desde muy pequeños sentíamos que el poder los tenían nuestros padres, entonces dependíamos de lo que ellos nos dijeran que estaba bien o que teníamos que hacer. Claro, bien. Y a veces seguimos con esa dependencia, entonces luego el poder se lo damos a la pareja o el poder se lo damos a los profesores, ¿sí? Entonces es como si yo andara buscando donde alguien me guíe, pero realmente la guía está aquí adentro, ¿no? Como para completar. Bueno, tenemos una pregunta que me parece muy bonita. Dice, ¿nos podrían explicar si existe o no la reencarnación? Bueno, yo siento que sí. Lamentablemente no tengo las pruebas científicas para decirte sí, claro que existe. Todo lo hago desde mi vivencia, aunque seguro hay libros muy, muy interesantes acerca de esto, ¿no? De casos bastante relevantes que como que constata la reencarnación. En mi caso te puedo decir que lo veo muy seguido, sobre todo con pacientes que tienen alguna dificultad para algo, y cuando vamos a abrir su campo de información, resulta que es un trauma, un miedo, algo que traen de la vida pasada. La pregunta fue si existe la reencarnación o fue algo más. Sí, si existe o no la reencarnación. Entonces, para mí sería un sí en mayúsculas. Y en mi propia vivencia lo he experimentado durante meditaciones, durante búsquedas personales, así como hacemos la búsqueda del libro, como Eli nos recomendaba de, a ver, conecta y a ver qué libro te llega. También me han llegado flashes de cosas de vidas pasadas para que entienda ciertas circunstancias. Sí siento que en esas vidas pasadas siempre vamos a tener información relevante, siempre. Porque son parte de mí, son parte de mi pasado, son parte de mis existencias que me tienen ahora donde estoy. Sin embargo, recuerda que la existencia, la principal es la que estás aquí y ahora. Por si lo que quieres es averiguar qué fuiste en tu vida pasada, a veces lo digo porque eso lo preguntan con frecuencia a los pacientes. Como, yo quiero saber qué fue mi vida pasada. ¿En cuál? ¿En cuál de las 400 vidas que tuviste? Como si tuvieran solamente una. Tenemos muchas, miles, cientos, no sé cuántas. Entonces, sí siento que la información más relevante está en la vida actual. Bueno, dice. Bueno, a ver, Dami, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo perdonar a una persona que nos lastimó y aún nos sigue lastimando? Bueno, yo arranco con decirte que no hay nada que perdonarle a nadie, que el perdón realmente debería ser hacia mí por permitir que me hagan. O sea, a mí no me están haciendo nada. Empoderamiento. A mí no me están haciendo nada, yo estoy permitiendo que me hagan. No es que él me está gritando, pues muévete de ahí, no permitas que te griten. Es un ejemplo.
No sé cuál sea la situación en particular. Si te sigue lastimando, es una decisión que has tomado tú, porque yo permito que me agredan, permito que entre a mi campo. Mira, a mí me han insultado duro, y yo he decidido no aceptar el insulto, no he decidido que me lastime su insulto, porque no, dije, esto no es conmigo. Puedes echar madrazos ahí, pero no es conmigo. Asimismo es cuando creemos que nos lastiman. Eres tú permitiendo que te lastimen. Eres tú lastimándote, de hecho. Y si va incluso más allá, tú no eres víctima, como nos explicaba Eli. Tú pusiste a este ser a que te enseñe algo. Incluso te puede estar enseñando a empoderarte. Como ustedes han visto los boxeadores, los entrenamientos de boxeo, que el entrenador del boxeador le pega, lo torea, le pega, lo molesta para que el otro saque su mejor puño. Asimismo pasa en nuestras situaciones habituales con estos grandes maestros que creemos que nos están lastimando, que lo hacen como a propósito. No, también nos están fortaleciendo el alma, también nos están enseñando algo, entonces también son grandes maestros. Y yo lo invitaría a que lo viera más por ahí. Estoy segura que tú, Eli, complementarías eso porque tú manejas también muy bien ese tema. Sí, o sea, es que las palabras de víctima, perdonar, son palabras del mundo, ¿no? O sea, si recordáramos el ser de luz que somos, ni siquiera existirían, creo yo. O sea, esa es una connotación muy terrenal para ponernos en un cierto plano, para imaginar que necesito perdonar, por ejemplo, ¿ya? Que necesito que me perdonen, pero el ejercicio no es ni para allá ni para acá, es que el perdón es más como un ejercicio de liberar el dolor que tengo, eso es lo más importante, necesito liberar ese dolor, o sea, en mi caso y en el ejercicio que yo les decía, que ese primer mensaje que me dio Silvana fue tan importante, es porque en mi mente había un papel de víctima, ¿ya? De por qué me pasó esto a mí, pero era mi mente la que me había metido ese imaginario. Entonces, la frase que me permite soltar eso y perdonar, o sea, estamos jugando con las dos, es simplemente empezar a dejar de darle poder y a que esto se vuelva, empiezo a liberar ese dolor. Y es tan bonito el poder liberar el dolor que hoy puedo agradecer por esa situación. Hoy puedo decirlo tranquilamente, inclusive a esa persona que me lastimó, yo le pude decir con todo el amor del mundo y decirle gracias, porque gracias a esto, y claro, me veía como rarísimo, ¿no? No sé si entendió, ¿no? Pero yo le decía gracias, porque gracias a esto, y le explicaba desde términos muy amorosos, y me dijo, porque se lo dije hace poco, y me dijo, ¿estás bien o estás enferma? Dime si estás bien, ¿ya? Porque claro, salió tan de mi corazón decirle de verdad gracias, porque ya no lo decía como gracias de aquí para afuera, sino salió de mi corazón, le dije gracias porque gracias a eso soy lo que soy, gracias a, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, cuando uno libera el perdón, es como descargarse, es como, ya no vas con eso, no son palabras que necesitas estarlas trabajando, ¿no? Y bueno, perdonarse eso. a uno mismo, ¿no? Perdonarse a uno mismo antes que nada. O sea, porque no sabía lo que me hacía. No. Por ejemplo, si me cae mal una comida en el día y en la noche estoy retorciéndome del dolor. Y claro, después digo, yo examiné y digo, miércoles, ¿qué me comí? Claro, ¿cómo voy a revolver esto con esto? Pues me hizo un daño tremendo y me intoxiqué. ¿O por qué no verifiqué que esto estuviera bien? Listo, me intoxiqué. ¿Quién tiene la responsabilidad? Yo. Listo, ya está hecho. Me voy a pedir perdón por no haber sido coherente, no haber sido observadora con los alimentos, haber comido de más. O sea, el perdón es a uno mismo. Primero, antes de poner al victimario allá arriba, el victimario, el que me está azotando, haciendo daño, quítalo de ahí, ponte a ti misma, a ti mismo, frente a un espejo y
te perdono por lo que hayas hecho, que no sabías que estaba mal, no sabíamos que lo que estábamos haciendo, perdonémonos. Primero, hagamos este perdoncito aquí. Y después, como por arte de magia, porque todo esto es maravilloso, así como la magia, cosas maravillosas empiezan a suceder alrededor, como que se reconcilia con esa persona, el otro también pide perdón, pero siempre, primero, antes de los antes, perdón aquí. Yo me perdono. Y si el otro no da el chance para también decirle un yo te perdono, se lo hace internamente porque el otro, el ser, el alma del otro lo alcanza a sentir. Así no lo estemos diciendo. Tú, Eli, se lo dijiste, pero hay casos en los que uno no puede y ya está de más llamar a te perdono, ¿no? 20 años después. De pronto no. Pero interiormente enviar ese perdón para que el alma de la otra persona, porque esto es a nivel cuántico, esto no necesita que el otro lo sepa. El alma de la otra persona dice, reconocieron el papel que vine a hacer. Como gracias, ¿no? Déjalo descansar a esa alma que te hizo ese trabajo como gran maestro que era. Sí, y el ejercicio del perdón, bueno, eso les cuento porque lo pude decir, pero igual no es necesario, porque uno a veces se enfrasca en, es que tengo que decirle, no. Lo puedes hacer de muchas formas, lo puedes escribir, ¿no? Y con escribirlo es una forma, o sea, cada uno puede hacerlo. Sí. Lo puede pensar, lo puede sentir, o sea, no es necesario, ¿no? Hacerlo como tal, o sea, físicamente. Inclusive, a veces sentimos, cuando nuestros seres queridos han ido, no le alcancé a decir tal cosa, o no, es que no necesitas el físico porque ya existe ya está, ¿no? Solo con el hecho de sentirlo ya está ahí y ya se ha dado. Y esa persona lo está recibiendo. Sí, bueno, dice, hay una pregunta que dice, ¿podríamos dejar el papel de sentirnos víctimas en el mundo y más bien enfrentarnos al mundo, o sea, nosotros contra el mundo? Repíteme, por favor. No. ¿Podríamos dejar el papel de sentirnos víctimas en el mundo y más bien enfrentarnos al mundo, o sea, nosotros contra el mundo? Uy, pero es que imagínate, ahí hay dos palabras por eso no lo entendí. Enfrentarnos y contra. O sea, es una pregunta de pelea, ¿no? Es una pregunta de, sí, vamos a enfrentarnos con el mundo, ¿no? Irnos en contra de, espérate, calma. No hay que enfrentarse contra nadie, ni siquiera contra nosotros mismos. No es un enfrentamiento, es simplemente ir hacia el mundo, vivir en el mundo, estar en el mundo, sentirse en el mundo, experimentarlo, vivenciarlo. No hay necesidad de irse en contra de, porque esa es una energía de violencia. ¿Qué más decía? Repítemelo otra vez, porque está bueno. O sea, nosotras contra el mundo, sí, es eso. Sí, ¿no? O sea, sí. Como si el mundo nos estuviera haciendo algo y ¿por qué tenemos que responderle así? O sea, en la pregunta hay como la misma respuesta, ¿no? De no hay que irse en contra de nada, no pelees con nada. Fluye. El río cuando está fluyendo, no anda, esta piedra tenga, este árbol tenga, literalmente va fluyendo, ¿no? Va esquivando, rodea la piedra, pasa a través de los troncos, fluye, no va en contra de nada. Sí, yo creería que para cerrar un poco, es que empoderarse, porque si lo aplicamos como entender eso, empoderarse no significa voy a ir fuerte, ¿no? Sino ya, alguien me dijo algo feo, pues ahora voy y yo le digo lo mismo, ¿no? No es eso. Si lo reconozco y digo, listo, esa persona me está diciendo algo que no me corresponde, pero es mi maestro. Sí. ¿Ya? Y me viene a enseñar algo. Entonces no necesito ir a pelear con él. ¿Ya? Porque ni voy a ir en contra de esta situación. No, porque es mi maestro. O sea, empoderarse significa decir, es mi maestro y permito que llegue el aprendizaje de esta situación. ¿Ya? ¿Cuál será el aprendizaje? Eso es un ejercicio de cada uno.
¿no? Dependiendo de la situación, pero si lo entiendo que es una situación que me permite crecer, entonces no necesito ir en contra ni de irme fuerte, ¿ya? Ni siquiera necesito ponerme fuerte, sino entender desde mi corazón que hay un aprendizaje y que yo voy a poder superar. Eso es como lo más importante. O sea, voy a poder, como el ejemplo del trampolín, voy a poder saltar con tranquilidad y voy a estar bien cuando entra el agua. Ya ese es empoderarse, pero no me voy contra el agua, sino ¿no? Como más amoroso. Pero entiendo también el ejercicio que uno a veces quisiera como, yo soy fuerte y no, pero es como entender, si lo veo como maestra, entonces le bajo el volumen y ya lo veo como negativo. Bien. Bueno. ¿Cómo empoderarse si dejaste de creer en ti? ¿Cómo empoderar? Bueno, insisto, el poder de la decisión está siempre ahí como latente en esto del empoderamiento. Tú no dejaste de creer en ti. O sea, esto se lo digo a la persona que preguntó, no a cualquier persona que diga esto. Esto le digo por información para la persona en particular. Dijiste, si dejaste de creer en ti y tú no has dejado de creer en ti, seas quien seas que estás escribiendo, tú lo que quieres es un refuerzo, es como un empujón lo que quieres, pero tú no has dejado de creer en ti. Incluso al punto que estás haciendo la pregunta. Cuando uno no cree en uno, realmente no cree en uno, ni siquiera se asoma a esa pregunta, ni siquiera se puede asomar. El creer en uno es que lo hace preguntar. No sé si me estoy haciendo entender. Lo que quiero que entienda la persona que preguntó es que ese creer en ti es muy humano, muy de acá. O sea, tu ser nunca ha dejado de creer en ti. Por eso estás vivo. Y por eso estás experimentando o vivenciando lo que estés viviendo. Replantéate a ti misma la pregunta porque no va a haber una respuesta para ti en particular que diga cómo creer en ti. Tú ya crees en ti. Solamente es que te des cuenta. No es más. Para la persona en particular, repito que la respuesta fue para ella, no para nivel general. ¿Hay más preguntas? No, pero creo que ya podemos ir como cerrando. Yo quería redondear esto con un apunte que me hizo una gran maestra también por acá, por el WhatsApp. Dice, no es respecto al poder político, o sea que esto no tiene nada que ver con la política que hay ahorita. Hay que empoderarse para crear otra realidad. No es una pregunta, es un comentario. Así como esa primera conciencia, ese primer Dios, esa primera fuente, esa primera partícula que se extendió y se manifestó, dijo, yo puedo crear y nos creó a todos, porque nos creó a todos. O sea, no fue cualquier cosa, o sea, una creación a nivel máximo. También tiene el poder de descrear, de decir, listo, ahora creo otra cosa, para adentro y vuelve y sale. Ese poder de creación y de descreación, llamémosle, lo tenemos nosotros también. Esta realidad que estamos pasando, esta realidad que estamos pasando ahorita, la podemos cambiar todos. Todos. Tenemos un poder tal, pues de la misma conciencia que nos creó, tenemos esa partícula creadora que pudo crearnos. Que si fuéramos toda la humanidad que está en este chat y todos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, vamos a crear la salud perfecta y todos nos ponemos de acuerdo, todos estamos sanos, todos empezamos una nueva humanidad. O sea, tenemos el poder creador. Eso es muy importante que cerremos un poco con esto del poder. Lo tenemos todos, lo tienes tú, lo tengo yo, lo tienes tú con tus cosas, con tus mañas, con tus vicios, con tus defectos, con tus dificultades,
con tus problemas, tienes el mismo poder creador que lo tengo yo con mis cosas. Somos igual de maravillosos, tenemos poderes inimaginables. Tenemos, incluso, tenemos los poderes que, como cuando les expliqué que el papá ya pasó por eso, entonces el niño se puede caer en la bicicleta y el papá le dice, no, yo también pude. Esa memoria como genética la tiene el hijo y puede hacer lo que el papá hizo. Y nosotros podemos hacer lo que Dios hizo. Pero entre ese Dios y entre ese nosotros han habido seres maravillosos, fantásticos, que han creado muchas cosas. Hay seres iluminados, maestros, místicos, como queramos llamarles a todos estos personajes que han creado cosas nuevas. Y esa información también está en nosotros. O sea, es importante que cerremos esto sabiendo que somos potenciales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creando y que podemos manifestarlo. Que si yo estoy enferma, puedo sanarme. Que si el planeta está así, puedo cambiar la realidad. Es importantísimo que todos nos vayamos sabiendo que podemos crear una realidad maravillosa para todos a partir de ahora, sin necesidad de estar esperanzados en lo que nos digan que hay que hacer o no que hay que hacer. Pongámonos en nuestro ser de acuerdo, en nuestra alma de acuerdo, para ver qué es que vamos a hacer. Tú eres tan creador como yo, despierta tu potencial, manifiesta tu poder en las cosas pequeñas y vas a darte cuenta que te vas a ir manifestando en cosas mucho más grandes. ¿Podemos cambiarlo todo? Claro, por supuesto. Todo es todo. Todo, todo. ¿Podemos cambiar cómo está la situación del mundo? Sí, la podemos cambiar. Solamente es conectar con tu poder interior. Pero por favor, inténtalo. No nos quedemos como, tan bonito que dijo Silvana que uno podía, ¿cómo será? No, inténtalo en tu casa, en tu momento, a ver, voy a intentar manifestar algo, voy a crear mi día. Empiezo mi día creando cómo va a ser mi día hoy. Ese es el ejercicio más efectivo que hay. Antes de despertarte, cuando apenas estás apenas saliendo del sueño y que todavía no llegas muy bien al cuerpo. Estamos en ese, ¿qué día es hoy? Ojalá sin despertador, nada. Me voy despertando y en ese momento saco mi potencial creador, creando mi día. Y me digo a mí mismo internamente, hoy será un día maravilloso, hoy conoceré gente espectacular, hoy manifestaré la salud perfecta, hoy recibiré un regalo maravilloso, hoy regalaré una sorpresa, alguna cosa, y vas a ver al final del día cómo se manifestó eso en tu día. Y ahí te vas a dar cuenta que eres supremamente creador, que tienes todo el potencial y que el empoderamiento está total y absolutamente en ti. Deja de darle poder a otras cosas y concéntrate en tu poder. Sí, y básicamente si entendemos que todos tenemos y que todos somos Dios, entonces uno no debe decir, ay Dios mío, ay Dios mío. Ay Dios mío, ¿no? Ay, aquí. Bueno, ya pues les agradezco a todos muchísimo, a Silvana por acompañarnos y compartir sus experiencias, su sabiduría, a todos ustedes por estar en ese momento y dedicar un tiempo para poder charlar y dialogar. Y bueno, si alguien tiene algún tema en especial que quisiera que compartamos y que dialoguemos, pueden colocarlo en el chat. Y pues muchísimas gracias. Nos encanta de verdad, porque cada pregunta es tan sabia y tan importante que seguramente les va a servir a los demás y a nosotros mismos. Nosotros el ejercicio que estamos haciendo, Silvana y yo, en este momento, también es un ejercicio para poder interiorizar lo que de alguna forma hemos aprendido. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar aquí, por sus preguntas y acompañarnos. Bueno, entonces, un fuerte abrazo a todos y de verdad, ojalá prendan cámaras para poderlos ver. Hola, Bruce. Hola, ¿cómo están? Hola, Leo. Hola a todos. Ay, qué rico verlos. Gracias. Sí, y de verdad, qué bonito verlos. Gracias. Llegué tarde, pero llegué. Qué lindo.
Bueno, Mira que ya pues un poco fuera de no, pues de la misma conversación, pero ahorita me llega, antes de que se desconecten unos, que veía que el poder, por ejemplo, ahorita que dije cuando nos despertemos y hagamos la programación del día, que ese es un ejercicio sugerido por Ramta, de hecho. Dice antes de levantarse, pero no con el sonido del despertador, porque si no nos levantamos alterados y los primeros segundos del día es cómo va a ser tu día. Y tenemos destinado a tal punto el poder, a un celular, que le decimos al celular, a este aparatejo, que nos despierta a las 6 de la mañana, en lugar de hacer el ejercicio de empoderarme y decirme, bueno, Silvanita, ser de Silvana, muy a las 6 de la mañana, abres los ojos. Les aseguro que va a pasar, para que puedan hacer el ejercicio de crear su día, porque si lo hacen con el despertador, créanme que va a ser bastante difícil, porque el primer segundo va a ser, estoy alterado, y así va a ser todo tu día, alterado. Entonces, es muy, muy, muy bueno levantarse con la naturalidad, ¿no? Del cuerpo. Eso sí, es. bueno, seguramente porque hasta las 7 teníamos sala, pero sí, hagan esos pequeños ejercicios de saber que, para entender que sí tenemos el poder, y es ese tipo de cosas, como programarme para despertar o pedir una situación, ¿no? O sea, cosas muy pequeñitas del día a día, y se van a dar cuenta que de verdad el poder lo tenemos todos, simplemente es que lo hemos olvidado. Así es. Bueno, entonces, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Bien. Adiós, gracias, Chao. gracias Eli. Chao. Chao, que Gracias, descansen. Chao. Adiós, adiós niños. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias Chao, a ti. familia. Chao. Gracias por estar Adiós. aquí. No quieren dejar, no quiero salir mejor.